50%, ¿cuántos goles debía haber hecho en un partido? A ver, ¿quién me dice? 3 goles, ¿no, profe? Porque es la mitad. Exactamente, 3 goles. Esa sería la lógica del rendimiento. Y bajo ese mismo principio es que se aplica en química. Si todo fuera perfecto al 100%, yo debería obtener una cantidad ya establecida. Pero como siempre hay errores, como siempre hay mal pesado en química y hablando, el rendimiento es inferior, por lo tanto voy a obtener menor cantidad de lo que debería esperar. Y de esa manera vamos a ocupar rendimiento. En términos matemáticos, se puede ocupar el rendimiento de varias maneras distintas, pero todos los procedimientos siempre llevan a confusión. Así que vamos a ocupar el método más sencillo para que no se equivoquen junto con la pureza. En el momento que yo tenga como dato el rendimiento, por ejemplo, vamos a colocar 80% de rendimiento. Si yo tengo como dato, me lo están dando en el ejercicio, 80% de rendimiento, lo primero que tengo que hacer es dividirlo entre 100. Al dividirlo entre 100 voy a obtener siempre un valor decimal, 0,8 en este caso. Ese valor va a multiplicar a todo lo que yo utilice de la ecuación del lado de los productos. Un ejemplo de esto. El amoníaco da lugar a la formación de nitrógeno más hidrógeno, igualando 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, 2 igualado. Si yo utilizo los componentes de los productos, en este caso el hidrógeno y el nitrógeno, acá sería su masa 24 gramos, acá sería 6 gramos. Esto se encuentra al 100% de rendimiento, pero mi rendimiento no es del 100%, sino del 80%. ¿Cómo puedo transformar 24 y 6 al 80%? Para no hacerlo largo, lo único que hago es multiplicar por 0,8. 0,8 por 24, 19,2. 0,8 por 6. 4,8. 4,8 gramos. Y esto sería al 80%. De esa manera yo convierto directo del 100, que es lo inicial, lo que yo debería obtener, pero como no es al 100%, es al 80%, voy a obtener estas cantidades. Y con esto es lo que voy a trabajar en todo el ejercicio, ya que hay un rendimiento ya establecido. Lo mismo que con los goles. Acá fue sencillo porque simplemente era la mitad, pero cuando es un rendimiento diferente, 75, 62, para convertirlo directo, lo único que hacemos es dividir entre 100 y multiplicar por los valores iniciales de la ecuación. Y siempre solo a los productos. Nunca se va a aplicar a los reactivos. A los reactivos se aplica lo que es pureza. Ya lo habíamos visto en clases anteriores. También me pueden pedir que calcule el rendimiento. El rendimiento se va a calcular dividiendo lo que corresponde la masa experimental sobre la masa teórica y todo eso multiplicado por 100. En el caso de la masa experimental, esto de acá, siempre va a ser dato en el ejercicio. Me lo tienen que dar como dato. Y ese dato siempre va a ser un compuesto de los productos. La masa teórica, esto de acá, es un cálculo. Tengo que calcular el mismo compuesto que me dieron como dato de los productos. Es decir, si me dan 5 gramos de hidrógeno y me piden que calcule el rendimiento, tengo que calcular la masa teórica, gramos de hidrógeno también, del mismo compuesto que me dieron, y luego divido y multiplico por 100. Siempre es el mismo compuesto químico. Estos dos
es el mismo compuesto químico y tiene que estar en los productos. Y eso es lo que vamos a realizar en los siguientes cálculos estequiométricos. Comenzamos con los ejercicios matemáticos. Ejercicio 1. Según la ecuación, me dan la ecuación química, con un rendimiento del 60%, anotamos datos, me dan el rendimiento del 60%. Lo primero que hago es dividirlo entre 100, igual 0,6. Se ha obtenido, me dan una masa igual a 80 gramos de nitrato de potasio. Calcular los gramos de nitrito de potasio que debe hacer reaccionar. Me piden que calcule otra masa incógnita en gramos de nitrito de potasio. Dividimos la parte de los datos del procedimiento y escribimos nuestra ecuación. Nitrito de potasio más permanganato de potasio más ácido sulfúrico forma sulfato manganoso más nitrato de potasio más sulfato de potasio más agua. Procedemos a igualar por cualquier método que les he enseñado. En este caso yo voy a elegir óxido-reducción. El nitrógeno acá es más 3, en el otro lado el nitrógeno es más 5. El manganeso acá es más 7, en el otro lado es más 2. Acá hay 3 compuestos, acá hay 4, igualo por este lado. De 3 a 5 es 2. 2 por 1, 2. Intercambio, 2 al manganeso. De 7 a 2 es 5. 5 por 1, 5. Intercambio, 5. Todo lo demás, tanteo. 2 manganeso, 2 manganeso. 5 nitrógenos, 5 nitrógenos. 7 potasios. Acá tengo 2. Acá tengo 5 y 2. Significa que debe quedar en 1. 2 y 5, 7 potasios. Azufre. Acá tengo 2. Acá tengo 1. Serían 3. Para igualar 3 al azufre. Hidrógeno. No hay. 3 por 2, 6. No hay. 3 por 2, 6. Si todo dice correctamente, el oxígeno queda automáticamente igualado. Veamos. 5 por 2, 10. 2 por 4, 8, 18. 3 por 4, 12 y 18, 30. En el otro lado ahora. 2 por 4, 8. 5 por 3, 15 y 8, 23. 23 y 4, 27 y 3, 30. Igualado. Una vez igualada la ecuación, seleccionamos qué componentes vamos a utilizar. Nitrato de potasio, busco el nitrato, está por acá. Y el nitrito de potasio. Calculamos sus masas, 425 gramos, 505 gramos. Esto de acá está en los productos, todo esto es los productos. Yo tendría que obtener 505 gramos si estuviera al 100%, pero no está al 100%, está al 60%. Entonces, multiplicamos esto por 0,6 para llevarlo al 60%. 303 gramos, ya esto está al 60%. Y con esto yo tengo que realizar todos los demás cálculos. Y como pueden observar, solo he multiplicado a los productos. Ese 0,6 no afecta a nada de los reactivos, se sigue manteniendo.
acá 425. No tengo que multiplicar por 0,6. Eso solo es a los productos. Y con eso realizamos el ejercicio, que en este caso es sumamente corto. 80 gramos de nitrato de potasio multiplicamos por el factor de la ecuación. Tengo que encontrar gramos de nitrito, que es 425, arriba, 425 gramos de nitrito de potasio, obtiene 303, no 505, 303 gramos de nitrato de potasio. De esa manera, gramos de nitrato con gramos de nitrato se va. Y el resultado, 112,21 gramos de nitrito de potasio. Y ahí tenemos el resultado. Y de esa manera se ocupa el rendimiento. Pasamos al siguiente ejercicio. Según la ecuación, me dan la ecuación química. Me dice cuántos gramos de dióxido de azufre, anotamos datos. Me piden que calcule la masa incógnita en gramos de dióxido de azufre. Se puede obtener si se hace reaccionar 70 gramos de azufre, me dan otra masa igual a 70 gramos de azufre. Sabiendo que el rendimiento es el 62%, rendimiento igual al 62%. Lo primero que hacemos cuando tenemos rendimiento es dividirlo entre 100. De esa manera tengo 0,62. Dividimos la parte de los datos de todo el procedimiento. Y escribimos nuestra ecuación. Clorato de potasio más azufre forma cloruro de potasio más dióxido de azufre. Y ahí tenemos lo que corresponde a la ecuación. En este caso la igualación es sencilla, se puede igualar por tanteo. Acá tengo 3, lo vuelvo en un número entero, multiplico por 2, 2 por 3, 6. Acá sería 3, 3 por 2, 6, 3 azufres, 3 azufre, 2 cloro, 2 potasio, 2 cloro, 2 potasio, igualado. Fue sencilla la igualación. Ahora subrayamos lo que vamos a ocupar. Voy a ocupar dióxido de azufre, el dióxido de azufre está por acá. Y voy a ocupar azufre, el azufre está por este lado. Y calculamos su masa estequiométrica. 32 por 3, 96. 96 gramos. En este otro lado, 32 más 32, 64. 64 por 3, 192. Como esto está en los productos, esto se encuentra al 100%, pero no está al 100% mi ejercicio, sino al 62%. Entonces multiplicamos esto por 0,62. Y esto ya estaría al 62% de rendimiento. Y con eso resolvemos el ejercicio. Mi punto de partida son los 70 gramos de azufre. Multiplicamos por el factor de la ecuación. Azufre 96 gramos, abajo 96 gramos de azufre y arriba lo que estoy buscando, 119,04 gramos de dióxido de azufre. De esa manera puedo simplificar gramos de azufre con gramos de azufre. Y el resultado es 86,8 gramos de dióxido de azufre. Y ahí tenemos el resultado. Profe, ¿siempre uno de los componentes se va a encontrar en los productos o pueden estar, digo, en el otro lado, los dos componentes?
Pueden estar los dos en los reactivos. Si están todos en los reactivos y no me piden nada en los productos, no me sirve el rendimiento, no lo voy a utilizar, porque el rendimiento solo se utiliza en los productos. Si todo estuviera en los reactivos, no voy a ocupar el rendimiento, calculo tal y como hicimos los ejercicios anteriores. Y si los dos están en los productos, los dos componentes los multiplico por el rendimiento. Exacto. Ejercicio 3. Según la ecuación, tengo la ecuación, se hace reaccionar 58 gramos de cobre, llegando a producirse 12 gramos de monóxido de nitrógeno, calcular el rendimiento de la reacción. En este ejercicio me pide que calcule el rendimiento. No me dan rendimiento, tengo que calcularlo. Para eso vamos a ocupar una fórmula. Primero anotamos datos. Se hace reaccionar 58 gramos de cobre, masa de un compuesto es 58 gramos de cobre. Llegando a producirse, me dan otra masa igual a 12 gramos de monóxido de nitrógeno. Calcular, me piden que calcule el rendimiento. Dividimos y veamos. Por fórmula, el rendimiento de la reacción es igual a la masa experimental sobre la masa teórica, todo eso multiplicado por 100. Tanto la masa experimental como la masa teórica tiene que ser del mismo compuesto químico y tiene que estar en los productos. La masa experimental, cuando me piden rendimiento, siempre me lo van a dar como dato. Y si observamos los datos, yo tengo dos componentes. Tengo cobre y tengo monóxido. Uno de estos dos es masa experimental. ¿Cómo me doy cuenta? Por el enunciado, como me dice en la pregunta, o porque ese compuesto está en los productos. Si leemos, dice, se hace reaccionar 58 gramos de cobre, llegando a producirse, dice que esto se obtuvo, si se ha obtenido, es en masa, es prácticamente experimental, llegando a producirse, llegando a obtenerse. Son las palabras que se ocupa para referirse a la masa experimental. Y si no me dice de esa manera, también me doy cuenta porque ese compuesto tiene que estar en los productos. Veamos a través de la ecuación. Escribamos la ecuación. Cobre más ácido nítrico forma nitrato cúprico más monóxido de nitrógeno más agua. Y si observamos, acá el monóxido está en los productos y los 12 gramos es de monóxido. Esto es masa experimental. Eso significa que esto, en el único lugar que lo voy a ocupar es en la fórmula. ¿Qué tengo que calcular? La masa teórica. ¿Masa teórica de quién? Del mismo compuesto químico. Entonces tengo que calcular masa teórica incógnita en gramos también de monóxido. Y tengo el experimental, tengo la teórica, multiplico por 100 y tengo el rendimiento. Pero para calcular la masa teórica necesito la ecuación y tiene que estar igualada. Igualando, el cobre es 0, acá el cobre es más 2, el nitrógeno acá es 5 y acá el nitrógeno es más 2. De 0 a 2 es 2, 2 por 1, 2, intercambio 2. De 5 a 2 es 3, 3 por 1, 3, intercambio 3. 3 cobres, nitrógeno 2 por 3, 6 y 2, 8. 8 nitrógenos. 8 hidrógenos, 4 por 2, 8. Si todo dice correctamente, el oxígeno queda automáticamente igualado. 3 por 8 o 8 por 3, 24. 2 por 3, 6, por 3, 18, y 2, 20, y 4, 24, igualado. ¿Qué compuestos voy a utilizar?
el cobre, que me están dando datos, y el monóxido. Tengo que calcular el monóxido. Las masas, 64 por 3, 192. Entonces, si lo hacemos por paso, vamos a colocar paso 1, calcular la masa teórica de monóxido de nitrógeno. ¿Por qué de monóxido? ¿Por qué no de otro compuesto? Porque la masa experimental es del monóxido y siempre tienen que ser los mismos compuestos químicos, no pueden ser diferentes. Mi punto de partida entonces va a ser 58, no 12. Los 12 solo se ocupa en la fórmula. Entonces 58 gramos de cobre multiplicamos por el factor de la ecuación. Cobre es 192, abajo 192 gramos de cobre y arriba lo que estoy buscando, 60 gramos de monóxido. De esa manera simplifico gramos de cobre con gramos de cobre. Y el resultado sale 18,12 gramos de monóxido. Y de esa manera tengo los gramos teóricos. Ya tengo lo teórico, tengo lo experimental, ahora ya puedo calcular el rendimiento. Paso 2. Calcular el rendimiento. El rendimiento va a ser igual a la masa experimental, 12 gramos de monóxido de nitrógeno. Y vamos a colocar ahí experimental, para que recuerden. Sobre la masa teórica, que sería 18,12 gramos también de monóxido, pero esto es teórico, lo que viene de la ecuación. Todo eso multiplicado por 100. Y el rendimiento va a ser igual a 66,22%. El ejercicio 4 es idéntico al ejercicio 1. Lo hacen ustedes. El ejercicio 5 también es idéntico al ejercicio 1 y 2. Lo hacen ustedes. El ejercicio 6 se parece al ejercicio 3, pero tiene densidad. Este lo voy a hacer yo. Veamos cómo se ocupa la densidad. Datos. Según la ecuación, se ha obtenido 0,3 gramos de hidrógeno. Masa igual a 0,3 gramos de hidrógeno. Cuando se hicieron reaccionar un volumen igual a 85 mililitros de ácido clorhídrico. 85 mililitros de ácido clorhídrico, cuya pureza, como esto es del ácido, la pureza, vamos a colocarle números. Esto va a ser masa 1, esto va a ser volumen 2, y la pureza va a ser 2 porque es del mismo ácido, 38%. Y la densidad es igual a 1,2 gramos sobre mililitros. Y esto va a ser densidad 2 porque es del mismo ácido. Calcular el rendimiento de la reacción. Me pide que calcule el rendimiento de la reacción. Veamos. Como me pide rendimiento, me tiene que dar masa experimental. La masa experimental tiene que ser uno de estos dos, el hidrógeno o el ácido clorhídrico. Para eso me dan la ecuación. Verifiquemos con la ecuación. Primero, dividamos la parte de datos del procedimiento. La ecuación dice zinc más ácido clorhídrico forma
cloruro de zinc más hidrógeno. El hidrógeno, como observamos, está en los productos. Significa que esta masa, los 0,3 gramos, es experimental. Entonces tengo que calcular la masa teórica también en gramos y también de hidrógeno. Y con eso ya voy a calcular el rendimiento. Primero igualamos la ecuación. En este caso es sencillo. 2 cloros, 2 cloros, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos y ya está igualado. Ahora seleccionamos qué compuesto vamos a utilizar. Vamos a utilizar lo que corresponde al hidrógeno y el ácido clorhídrico. Sus masas, el hidrógeno en este caso es 2 gramos. 2 gramos. Y del ácido clorhídrico 35,5 más 1, 36,5 por 2, 73. 73 gramos. Paso 1. Lo mismo que el ejercicio anterior. Calcular la masa teórica de hidrógeno. ¿Qué tengo para calcular eso? 85 mililitros de ácido. Ese es mi punto de partida. 85 mililitros de ácido clorhídrico. Pero para poder ocupar en mi ecuación yo necesito gramos puros de ácido clorhídrico. Por eso me dan pureza y por eso también me dan densidad. ¿Qué significa 1,2 gramos sobre ml la densidad? Esto significa que hay 1,2 gramos de solución o muestra, voy a colocar solución, en 1 mililitro de solución o muestra. Eso es lo primero que voy a ocupar. El factor y coloco la interpretación. 1 mililitro abajo, 1 mililitro de solución, que es lo mismo, solución, tiene 1,2 gramos de solución. De esa manera yo puedo simplificar ml de solución con ml de solución y me queda gramos de solución. Pero yo no quiero gramos de solución, yo quiero gramos del compuesto puro. Por eso tengo la pureza. 38% de pureza significa 38 gramos del ácido clorhídrico puro en 100 gramos de muestra o solución, que es lo mismo. En este caso estoy ocupando solución, así que voy a escribir solución. 100 abajo gramos de solución presenta 38 gramos de ácido clorhídrico puro. De esa manera, gramos de solución con gramos de solución. ¿Y cuánto me sale la masa? Todavía falta un paso más para no hacerlo más largo. Ya tengo lo que corresponde a ácido clorhídrico puro, pero yo no quiero el ácido clorhídrico, yo quiero los gramos de hidrógeno teórico. Entonces hacemos un factor. $73 gramos de ácido clorhídrico puro, 73 gramos de ácido clorhídrico puro, obtiene 2 gramos de hidrógeno. Y ahora sí, se puede simplificar ácido clorhídrico con ácido clorhídrico. Y me da gramos de hidrógeno. Ya tengo los gramos de hidrógeno. Y esto es teórico. Ya tengo el experimental, tengo el teórico, puedo calcular el rendimiento. Paso 2 y último para este ejercicio. Calcular el rendimiento. El rendimiento de una reacción es igual
a la masa experimental sobre la masa teórica, todo eso multiplicado por 100. Reemplazando datos, el rendimiento de la reacción va a ser igual a masa experimental 0,3 gramos. Gramos de hidrógeno. Esto es experimental. Sobre la masa teórica, que es 1,062 gramos de hidrógeno, y esto es teórico. Todo eso multiplicado por 100. Y el resultado, 28,25%. Y ese es el resultado. Recalcándoles un poco, toda esta parte de acá, que voy a encerrar de color lila, todo eso de ahí es la densidad. Esta otra parte que voy a encerrar de color verde, todo esto de acá, corresponde a la pureza. Mientras que este otro fragmento, que voy a encerrar de color amarillo, todo eso es la ecuación. De ahí viene cada uno de esos factores. Ságanle captura, screen. Profe, ¿el primero de dónde viene? ¿De qué viene? La densidad. Yo. La densidad siempre significa lo mismo. El número de la densidad es la cantidad de masa y siempre va a estar en 1 ml de solución. Mientras que la pureza siempre es en 100 gramos de solución o muestra. Se puede decir solución o se puede decir muestra, son sinónimos. Es decir, que cuando tengan volumen ustedes, como preguntó su compañera, esté en mililitros o esté en litros, hay 3 opciones para realizar el ejercicio para convertirlo a gramos. Estos 2 pasos, que es el primero que hemos hecho, es que me den la densidad y me den la pureza. Y con eso yo puedo encontrar los gramos. El otro, que me den en condiciones normales. Con eso también puedo encontrar los gramos. Y el otro, que me den temperatura y que me den también presión. Con todo eso también puedo encontrar los gramos. Para el segundo caso, acá tengo que aplicar lo que es la interpretación de Amadeus Avogadro. Un mol es igual a 22,4 litros. Los ml lo convierto a litros, los litros lo convierto a mol, los mol los convierto a gramos. En el tercer caso, si me dan temperatura y presión, acá voy a aplicar la fórmula. PV igual NRT. De acá despejo N, que es número de moles, y lo convierto luego con el peso molecular a gramos. En condiciones normales se ocupa esto. Cuando no es normal, me dan temperatura y presión, se ocupa esto. Y cuando no tengo nada de esto, me van a dar densidad y pureza. Son las 3 opciones que se presentan.